el tercer ciclo, digamos, que se inicia de la escuela. Ya hemos tenido un primer ciclo bastante amplio, un segundo ciclo un poco más reducido, y ahora vamos en este ciclo a discutir los puntos programáticos. Todos sabemos que tenemos 10 puntos, ¿no? Entonces, la idea de este ciclo es conversar sobre esos puntos, traer invitados, y el mayor está siempre presente con nosotros para que él también explique cuál es el punto de vista. Una vez que ellos hayan explicado sus puntos de vista, que pueden coincidir en todo o pueden no coincidir en algo o simplemente no coincidir, ¿no? Porque eso es bueno también, la no coincidencia, porque nos hace pensar. Después, ustedes también están pensando de acuerdo a lo que han escuchado. Y como es natural, ya sabemos que se pueden hacer preguntas. La tónica de las preguntas va a ser igual. No vamos a dar discursos, no vamos a dar mi opinión personal. El mayor ni el físico Mario están acá para escuchar su opinión, decir lo que saben ustedes. No. Aquí se utiliza el micrófono de una manera corta, precisa, para hacer una pregunta sobre lo que no entendieron o sobre lo que no les quedó claro, no exposición de lo que saben. Esa no es la tónica. Y además de una manera corta. ¿Por qué? Porque hay muchos. Y si se van a mandar un momento muy largo, le están quitando el espacio a otro. Entonces quedamos de esa manera, como ya los que siempre han estado en la escuela ya saben, ¿no? Es decir, los que siempre han venido a la escuela saben que se hace únicamente pregunta, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que somos muchos, entonces con mayor razón vamos a ser estrictos en la pregunta. Ahora le voy a dar la palabra a Mario, ¿no? Y después el mayor va a continuar, ¿no? Mario, tienes aproximadamente 15 a 20 minutos. Muy agradecido, ¿ya? Pilar, ante todo. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes una experiencia de trabajo en un tema que inicialmente era denostado y considerado algo no interesante. El tema constitucional. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué hace un matemático físico de la UNI preocupado en temas constitucionales? Pero esta noche no vengo como matemático físico, yo vengo como ciudadano. Un ciudadano que, como la gran mayoría de los que están aquí presentes, tenemos un privilegio especial. Hemos atravesado la frontera entre 2 siglos y 2 milenios a la vez. Si somos mayores de 24 años, con toda seguridad hemos atravesado esa frontera. Y eso es una frontera muy difícil, cambiadora de tiempos. Pachacutec, como dicen, cambiadora de tiempos. Y ese cambio de tiempo significa nuevas condiciones para plantear los temas. Aprovechemos ese momento para cambiar los temas. Y es por eso que me he metido en este asunto. O sea, no es por matemático, físico, por haber trabajado en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ni haber seguido cursos en el CONCITEC, ni el Banco Mundial. Eso no es por ser ciudadano. Ser un peruano que comenzó su vida al mismo inicio de 1950 y está circulando, esperamos para cumplir otros 50 años más, o bueno, el resto que falta, pero con la necesidad de plantear temas claves. Muy bien. Ante todo, quiero compartir con ustedes una metodología de acción. ¿Qué ha sido esta metodología de acción? Una forma de reunir a peruanas y peruanos para darnos el gusto de redactar una propuesta constitucional. No me importa tanto el contenido esta noche, creo que con ustedes lo importante es la metodología que se ha empleado para hacer eso. La hemos compartido con muchos grupos y hemos tratado de tener llegada, pero tomando en cuenta la condición humana. Y uno de los temas claves de la condición humana es la comunicación. Entonces, enfrentamos el problema de diseñar una constitución asumiendo reto comunicativo. Y para eso voy a nombrarles unos aforismos que esta noche quiero compartir con ustedes. Y el primero de los aforismos es:
que entre seres humanos, salvo la comunicación, todo es ilusión. ¿Y por qué digo esto? Porque la comunicación permite compartir compromisos y propósitos. Si no comunican, no hay nada. Esa es la realidad. Entonces, si yo quiero hacer un proceso, tengo que desencadenar todos los medios comunicativos. ¿Para qué? Para compartir los compromisos y propósitos rumbo a construir un acuerdo nacional que le llamemos Constitución. Ese es el primer elemento clave. Constitución, o sea, hacer instituciones nuevas. Ese es el gran reto. Pero ¿cuál es la condición humana? Porque la condición humana exige tratamiento comunicativo, pero ¿cuáles son? Acá tenemos una gran ventaja. Hablamos castellano. No es suficiente. Tenemos otra ventaja. Escuchamos. No es suficiente. Hablamos. No es suficiente. Vemos. No es suficiente. Eso quiere decir, pues, que en este país multitudinario, que yo me complazco en llamar continente peruano, por la diversidad, es necesario, pues, hacerlo esto en todos los idiomas nuestros. Pero también es necesario hacerlo en lenguaje de señas peruano, porque hay peruanos que necesitan lenguaje de señas. No puedo hacer un discurso político ni convocador si no los incluyo a ellos. ¿Por qué? Porque estarían fuera, pues. Y si dejamos peruanidad fuera de la ecuación se complica. En nuestro país, los antropólogos y arqueólogos constatan la diversidad. Esa es la característica del Perú. Mega diversidad cultural y natural. Entonces, con esos condicionamientos previos, avanzamos en construir nuestra propuesta. Pero ¿qué cosas hay que construir en esta propuesta? Lo que nos interesa que se enfatice en una constitución. Y uno de los elementos claves es qué acuerdos y compromisos llegamos en conjunto. Miren, ¿cuántos peruanos hay y peruanas hay en el Perú en este momento? Más de 34. El pésimo censo que se hizo hace ya varios años echó 33, más o menos, 33, entre 32 y 33. Pero fue diagnosticado un año después y todavía seguimos creciendo. Y no tomó en cuenta las migraciones sucesivas de personas que no nacieron en el Perú y que por lo tanto la ecuación social se complicó. Ya, somos más de 35 millones. Bueno, ese es el pueblo peruano. Esa es la gente que vive en el Perú. El Perú tiene un tamaño de más o menos 1.285.000 kilómetros cuadrados. Eso es un montón. Es el puesto 21 en tamaño de países. Entonces, eso y la multidiversidad, unido a la falta de conectividad, hace que el reto comunicativo sea un reto mayor. Entonces, ¿cuál es la metodología para este tema? Ya que vamos a establecer esta discusión, este diálogo, tenemos que hacerlo en esas representaciones. Quechua, Aymara, hay que representar nuestras ideas. Esto es parte de una metodología. Nosotros hemos llegado a un contenido constitucional que invitamos a todos que lo hagan. ¿Para qué? Para que con sus propias palabras pongan en blanco y en negro lo que quieren compartir como un país. Pero un país digno, pues un país que se plante en dos pies y al que la gente en algún momento hemos compartido que el Perú pues sea amado, sea querido y si es necesario temido. Pero no estar en la última cola de la historia esperando a qué dice el bravo del barrio para poder avanzar. Y eso no es aceptable. Más aún cuando viene un mundo multipolar donde es necesario opinión y presencia. Hay que construir un país de esa manera. Entonces nosotros nos pusimos de acuerdo en varios temas que serían los que no discutiríamos, sino los otros. Bajo esos temas discutiríamos energía, discutiríamos educación, discutiríamos hidrocarburos, discutiríamos geopolítica y todo lo que al Perú, como un país con personalidad, le corresponde. Incluso proyectarnos hasta un océano de Grau, no solamente mar de Grau, suficiente. Proyectar soberanía. Entonces, eso lo vamos a poner en la Constitución. ¿Cómo lo ponemos? Lo ponemos de una manera que sea clara, porque la entendemos todos. Porque en la redacción de cada parte de la Constitución nos sentimos componentes.
Ah, bien, si somos componentes, entonces vamos a hacer respetar esa Constitución, porque la hemos hecho. Cuando uno siente que ha hecho algo, lo defiende. A menos que no lo querramos defender, entonces ya estaríamos en otro discurso. Muy bien. Nosotros nos reunimos hace muchos años respondiendo a la primera pregunta: ¿y para qué vamos a cambiar la Constitución? No es necesario. Sin embargo, los hechos demostraron que sí es necesario. Porque si no fuera necesario cambiar la Constitución, ¿para qué cambiar la Constitución del 79? La cambiaron. Pero no es necesario. Bueno, sí es necesario. Últimamente, más de 50 modificaciones a la Constitución del 93. ¿Qué significa eso? Que era necesario cambiarla porque quieren cambiarla. ¿Por qué? Porque la Constitución da base para hacer leyes. Y si hay una ley que contradice la Constitución, alguien puede decir: bloqueen esa ley. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante cambiar la Constitución si es que uno quiere cambiar las cosas, para no permitir que aparezcan leyes que contravengan una posición. Y en este caso, esta Constitución del 93 contraviene un montón, pero no hay problema, sigue adelante, porque la han modificado para crear las leyes adecuadas. Entregar soberanía, entregar recursos, hacer que suba la energía, no controlar los alimentos o las medicinas. No se olviden que las medicinas y los recursos médicos subieron de precio de la noche a la mañana por la pandemia. ¿Y quién impedía eso? Nadie. Entonces, eso implica que sí es necesario. Entonces ya nos pusimos de acuerdo en algo. Sí, vamos a cambiarla. Muy bien. No sé cuánto tiempo tengo. Disculpen. Tienes tiempo todavía. Ya, que me entusiasmé. No, yo te paso, faltando 2 minutos te paso. Perfecto. Entonces, una vez que empezamos ya a escribir, nos exigimos a nosotros mismos a poder temas constitucionales, empezamos a registrar nuestra opinión y hacemos que converjan. Lo podemos hacer en Caraballo, lo podemos hacer en Guaipetúe, lo podemos hacer en Volpebra, en los términos de la gente. Que se sientan expresados, eso lo defiende. Y entonces nos atrevimos a estructurar un contenido. Se lo voy a leer, una propuesta de contenido para una constitución. Otra vez insisto, esto es contenido propuesto, pero ustedes pueden poner el contenido que quieran, porque si están en la misma ideología, si están coincidiendo en los mismos temas que son necesarios mantener y defender, le darán los títulos que ustedes más sientan defendibles. Por ejemplo, pusimos título 1. Pusimos del mundo, la naturaleza, la humanidad, la sociedad peruana. Pusimos capítulos. Pusimos un título del Estado, las regiones y la nación, con sus correspondientes capítulos. Y cada uno con artículos. Cada uno de los artículos que quisiéramos ver puestos, donde nos quisiéramos ver reflejados. Título 3. Aquí fuimos bastante arriesgados, porque generalmente el título 3 de las constituciones es un título que se refiere a economía. No quisimos poner ese nombre, le pusimos el siguiente: de los recursos abundantes y los recursos escasos y su mutua intercambiabilidad. Y ahí empezamos a hablar de la monetización, empezamos a hablar de lo previsional, del microbursatilismo, del neotrueque, todas las ideas, y le fuimos dando contenido articular. Hablamos de la banca. Uno de los grandes motivos de la banca, porque la banca tiene un gran problema en el Perú, que hace lo que quiere. Entonces, si ustedes pierden la tarjeta, tienen que pagar. Si se desmagnetiza, tienen que pagar. Y si ellos quieren cobrarle una comisión adicional, se los van a cobrar. Y si ellos dicen: ¿saben qué? Ya no te vamos a pagar intereses, no te pagan intereses. ¿Por qué es eso? Porque hay una ley de bancos que está respaldada por una iniciativa constitucional que dice que todas las actividades son posibles y quien tiene un banco casi tiene una patente, ¿no? Una patente independiente. Eso hay que criticarlo. Se critica cada cosa y les ponemos la respuesta. Después tenemos el título 4 de la estructura del Estado. Y fuimos audaces en proponer 2 asuntos, entre los muchos de los que se pueden aquí listar, como el poder examinador. Un poder que supervise al Estado, pero del mismo pueblo. ¿Y cómo sería este poder? Con presidencias elegidas por voto popular directo. Eso lo hemos puesto en una propuesta, en varias propuestas que hemos logrado promover.
entre la gente, porque si usted eleva a nivel de poder la Defensoría del Pueblo, el pueblo es mejor defendido que solamente con una oficina de Defensoría del Pueblo, porque ya tiene poder, ya tiene una presidencia y comparte niveles de poder con ejecutivo, legislativo y judicial. Y nos arriesgamos a otra cosa. Nos arriesgamos a poner un poder contralor para supervisar el Estado, no desde el mismo pueblo, sino del Estado. Y tenemos dos formas de controlarlo. Y otra es la presidencia por voto popular directo. Tantas cosas se pueden proponer. Yo les estoy dando algunas notas de lo que podemos hacerlo. Otra vez repito, no vean el contenido, vean la metodología. Una metodología donde la gente se junta a poner los temas que le importan y lo va registrando. Porque ya están listos. Deben estar listos, deben sentirse padres y madres de la patria. Porque un proceso constituyente no es un proceso académico ni profesional. Es ante todo ciudadano, poblacional, dignamente humano. Todo el mundo tiene derecho a meter la cuchara para que se sientan patentes sus sentimientos, opiniones. En resumen, yo no le voy a decir a un Ashaninka cómo va a vivir su Ashaninka vida. Él tendrá que construirla. Yo no le voy a decir a un Yine cómo va a vivir su Yine vida. Lo que tendrá que hacer. Y lo mismo con Shipibo, con Ivo, y lo mismo con la gente quechua y aymara. Por supuesto. Porque esa es la condición natural de sacar lo real. Y eso es defendible. Eso es mucho más defendible que algo que ponen en una ley y a ver si alguien se entera. Porque uno participa. Esto es el título cuarto, una nueva organización del Estado. Finalmente viene el capítulo 5, 6 y 7, que son los métodos para cambiar la Constitución. Pero la perita en dulce es que el soberano constituyente es el único que puede modificar la Constitución. No es el Congreso. No es el Congreso, que se ha asumido esa característica. Y no olvidemos que el Congreso pues se ha dado el lujo de cambiar cada vez que quiere más de 50 artículos de la Constitución. Y era su propia Constitución, demostrando otra vez de que sí era necesario cambiar la Constitución para hacer lo que uno quiere. Y ellos están haciendo eso. Es poder. Al final de cuentas, cuando uno asume una amplia convocatoria, el poder de los menos ya se disuelve. Entonces es el pueblo que toma el control en el proceso constituyente, donde se hacen muchos temas, pero sobre todo se dignifica la opinión de los pueblos y su decisión, que es un reto de índole mayor. Yo quiero terminar, para dar paso a la conversación. A ver, vamos a usar los lentes. También llegamos a diseñar y bosquejar uno de tantos preámbulos. Y esta noche comparto uno de los tantos preámbulos y espero que los cautive, que los horrorice, pero no que sean indiferentes a él y hagan su propia versión con el mayor gusto. Este sería un preámbulo de una supuesta constitución salida del mismo pueblo, salvo mejor parecer. Siempre pueden ponerle su propia creación. Escuche, nosotros, pueblos del Perú, en posesión de legados culturales ancestrales, unidos por un destino común en esta tierra, con mar y cielo, reafirmando los derechos y libertades de la condición humana, la concordia y la armonía, preservando la integridad nacional históricamente configurada, partiendo de los principios multiculturalmente conformados de la igualdad y la autodeterminación de los pueblos, honrando la memoria ancestral de quienes nos legaron el amor y el respeto profundo a nuestro Perú, por la fe, el bien y la justicia de sus causas, estableciendo la diversidad soberana de las regiones del Perú y afirmando la eternidad de sus dignidades populares, tendiendo a garantizar el protagonismo mundial del Perú y desplegando todas nuestras responsabilidades ante nuestra patria y ante las generaciones presentes y futuras, creando y manteniendo una relación armónica y empática con la naturaleza que da ambiente y vida. Nos damos y aceptamos esta Constitución multitudinaria y fundacional como convergencia de nuestro acuerdo perpetuo ante todo futuro y circunstancias por los siglos de los siglos por venir. Y yo termino siempre estos preámbulos
se ofrecen como contenido, pero ustedes pueden dar el mismo contenido o crear la propia versión que ustedes deseen. Porque esta noche he venido a compartir metodología y de repente un momento de creatividad, así un gran pachacute, o como dirían algunos latinazgos, novus ordus seculorum. Perú, el año 2024. ¿Y por qué pongo esto medio cabalístico? Porque hace más o menos entre 25 y 30 mil años el ser humano entró a este continente, que últimamente se llama América, pero también se llamaba Abya Yala. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, por la disertación, ¿no? Bueno, Mario lo que ha tratado de hacer una disertación de un método de trabajo, considerado básicamente en que la Constitución se hace desde el pueblo, ¿no? Es decir, desde abajo, y hay que contemplar también las etnias, ¿no?, en la participación de la Constitución, porque la Constitución no es otra cosa que la reglamentación del modelo de sociedad en el cual nosotros queremos vivir. Eso es una Constitución. ¿Qué país proyectamos? ¿Qué país queremos?, ¿no? Bueno, ahora va a tocar sobre el mismo tema Antauro. Bueno, compatriotas, en Perú ahorita estamos regidos por la Constitución del 93, que es la Constitución número 12 que tenemos. La primera fue proclamada en 1822 y la 12ª es la que está vigente actualmente y contra la cual los acá presentes o el partido que representamos se ha rebelado, se ha alzado en armas en 2 ocasiones. Ahora bien, yo no soy abogado, no soy constitucionalista, soy hablado, pero como todos ustedes tenemos sentido común, que es el menos común de los sentidos. Se supone que una constitución debe representar al grueso, a todos los pobladores de un país. Sucede que en el Perú, por nuestro metabolismo de globo colonia, obviamente esto no ha sucedido en la mayoría de casos. ¿A qué me refiero? Que desde la Constitución número 1, que fue la de 1822, hasta la del año 33, no votaron todos los peruanos, no fueron representados todos los peruanos. Porque si nosotros revisamos la ley electoral del siglo XIX, las leyes electorales que había en el siglo XX, y lo sabemos por historia, que cuando se proclama la República Criolla, había la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho, fue un separatismo criollo, un separatismo de los españoles americanos contra los españoles peninsulares. Ahí está la carta de Vizcardo y Guzmán a los españoles americanos. Porque el grueso poblacional de este territorio llamado actualmente Perú, como éramos los indios tributarios, los negros esclavos, para nosotros no fue la independencia. Esa fue una independencia de blancos. O la libertad blanca a expensas de la esclavitud negra y el tributo indio. Entonces, todas las constituciones que ha habido en el siglo XIX han sido mutiladas por eso. No han sido constituciones, han sido cualquier cosa. Ustedes vean la ley electoral de 1822, solamente votaban no más de 2.000 criollos. En la de 1826, la vitalicia, la de Santa Cruz, la que saca Vivanco, solamente votan unos privilegiados, 2.000, 3.000. Los consignatarios del guano, los grandes saqueadores. Entonces, esas constituciones que tanto se habla del siglo XIX, inclusive del siglo XX, son basura, son engañamuchachos, son conciliábulos de minorías, apátridas inclusive, hasta traidoras. Entonces, recién podemos establecer con la Constitución del 79, en que vota ya toda la nación, porque también se da el voto a los analfabetos, gracias al gobierno militar en su primera fase de Velasco, pero Morales Bermúdez, que fue la contrarrevolución, el anti-Velasco tuvo que aceptar esas reglas y convoca a la Asamblea Constituyente el año 78 y pare la Constitución del 79 al año siguiente. Y esa Constitución, obviamente,
tenía un sesgo izquierdista, un sesgo nacionalista, un sesgo socialista. ¿Por qué? Porque gracias al septenio velasquista, las izquierdas lograron repotenciarse y el nacionalismo también. Velasco no se diferenció mucho entre izquierdas y nacionalismo, aunque él llamó su gobierno nacionalista, pero también indultó a los guerrilleros presos por las guerrillas de los 60. Indulta a Hugo Blanco, indulta a Héctor Béjar, indulta a varios líderes de ese entonces. Entonces, ya con Morales Bermúdez, gracias a la presión de las centrales sindicales, es que se vio obligado ese gobierno militar anti-velasquista, porque hasta el año 75 fue revolucionario, a partir del 29 de agosto del 75 es contrarrevolucionario, pero aún así con esa inercia tiene que convocar. Y en esa asamblea constituyente, como bien nosotros podemos recordarnos, hubo 100 diputados, 100. Y de estos 100 se dividieron en 2/3 de derecha y 1/3 de izquierda nacionalista. ¿Y quiénes integraban esta izquierda nacionalista? Primero, la derecha estaba el APRA y el PPC. Estos dos conformaron 2/3 de esa constitución, de esa constituyente que parió la constitución del 79. Pero 1/3 era 34 votos izquierdistas nacionalistas. ¿Quién? El Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, el FRENATRACA, de Roger Cáceres Velázquez, que sacó 4 diputados. El FRENATRACA, que es el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, que tenía una ideología, según Roger Cáceres Velázquez, tahuantinsullana, yo considero que fue el antecesor del nacionalismo electoral en el Perú. Habrá que estudiar cuando se estudie el nacionalismo, porque creo que fue la primera vez en toda la historia electoral del Perú que un partido se proclamó abiertamente nacionalista. Y tahuantinsullano. Un año será. Pues, pero lo hicieron. Yo no conocí a Roger Cáceres, nunca leí un libro suyo, pero por lo menos lo plantearon. Y el congresista Juan José, el presidente estudiantil de Genaro Ledesma, el TCR, Partido Socialista Revolucionario, sacó 6, eran los Leonidas Rodríguez Figueroa, los descendientes o los herederos del velasquismo militar. El Partido Comunista del Perú de Jorge de Prado sacó 6. La UDP, Unión Democrática Popular, sacó 4, ahí estaba Javier Vizcanseco en sus inicios. Y la Democracia Cristiana, que fue un aliado de Juan Alvarado, con Cornejo Chávez, que fue, cuando muere Velasco lo nombra a Cornejo Chávez como su heredero político, por si acaso. Sacó 2. Total 16, 24, 28, 30, 34 congresistas. 1/3 fue una carga nacionalista izquierdista. Es por eso que cuando ustedes leen la Constitución del 79, principalmente el capítulo económico, porque el resto de los capítulos son iguales a la Constitución 93, solamente el capítulo económico, y lo que nos interesa es diferente. Es seminacionalista. No es la divina panacea tampoco, pero tenía un sesgo gracias a este tercio, un sesgo nacionalista izquierdista que 10 años después, 15 años después, cuando cae la URSS, cae el campo socialista, cae el muro de Berlín, empieza el globalismo, el fin de la historia de Fukuyama, la privatización a ultranza, la extranjerización a ultranza. Sucedió con esta nueva realidad que esta constitución, con estos sesgos nacionalistas, constituía un candado para el nuevo saqueo, para la nueva privatización, extranjerización. Y este no solamente era un problema que había en el Perú, había en varios países latinoamericanos y del hemisferio sur había estos problemas. Según la tesis globalista, la perspectiva privatizadora, eran taras de estas constituciones, sesgos cojudos, nacionalismo, y querían el progreso. Es por eso que esas reglas que todos son cambiadas por los Chicago Boys de Pinochet en los 70, en Argentina pasó lo mismo, en Bolivia pasó lo mismo con Sánchez, pero se cambian estas taras nacionalistas según el que esas candados nacionalistas desde el punto de vista nuestro y taras nacionalistas desde el punto de vista extranjero, y la extranjerización. Eso explica el 5 de abril del 92. Entonces, es que
surge la Constitución del 93, que es la antípoda de la Constitución del 79. Este es el primero. Entonces, acá estamos viendo nosotros, los tecnocaceristas, la Alianza Nacional del Trabajo, que nos hemos sublevado 2 veces a favor de esto, con un artículo 307, que es obligatorio saberlo de memoria en el etnocacerismo, el artículo 307 de la Constitución del 79, porque eso ha sido el artículo con el cual enarbolamos nuestro manifiesto rebelde que leímos en Toquepala el año 2000, cuando nos rebelamos contra Fujimori, y lo volvimos a leer en la tabla de patrullero frente a la comandancia policial de Andahuaylas cuando nos rebelamos contra Toledo. Entonces, luego de 18 años de cautiverio, salimos libres. Y lo primero que hacemos, porque lo dijimos al trasponer las puertas de la prisión de Piedras Gordas, dijimos, dejamos la época de rebeliones, entramos a la vía electoral, con la filosofía de transformar el Estado desde dentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera. Entonces, ya con inscripción en mano, que para nosotros equivale a otro locumbazo, a otro andahuaylazo por el significado político que significa tener una inscripción, ya no somos los perseguidos de antes, ya no somos los clandestinos de antes, ya estamos en el sistema oficial electoral de la República Peruana que queremos cambiar. Entonces, si el pueblo peruano nos favorece en darnos las riendas de su destino en 2026 a 2031, obviamente no podemos hacer otra cosa que ser consecuentes con lo que hicimos en Locumba y Andahuaylas y enarbolar este artículo 307. Yo quisiera que lo estudien. Es más, yo creo que nadie va a candidatear si no se lo sabe de memoria. Lo digo sinceramente. Esa es la llave mágica. Con esto nos aferramos como un arrecife y nadie nos va a mover. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice ese artículo? Yo me lo sé de memoria, tantas entrevistas que me hacen. Esta Constitución no pierde vigencia si es derogada mediante mecanismos que ella no contempla. Llámese autogolpe del 5 de abril del 92. Punto seguido. Los usurpadores, o sea, los golpistas del 5 de abril del 92, Fujimori, Vladimiro y Hermosa Ríos. Los 3 presos, ¿eh? Y con los 3 yo estoy preso también. Y sus sucesores, o sea, los golpistas, los usurpadores y sus sucesores. ¿Quiénes son sus sucesores? Son todos los gobiernos subsiguientes que no han restablecido la Constitución del 79 haciendo cumplir este artículo 307. Y sus sucesores, o sea, todos los presidelincuentes, lavajatistas y además hasta ahorita, incluido Boluarte, incluido Castillo, incluido Merino, incluido Sagasti, así recesivamente, ¿no? Deberán ser castigados. Y dice otro párrafo, todos los peruanos, dice todos, investidos o nueva autoridad, o sea, cualquiera de nosotros, no solo un mariscal, un coronel, no, investidos o nueva autoridad, tiene la obligación. O sea, la obligación no deja dudas, es el deber, la orden, no es que yo quiero, no, el deber, tienes la obligación de insurgir y colaborar en su restitución. Y el tercer párrafo dice, ¿en qué vas? Bueno, que tiene que haber un debate nacional para una nueva constitución. Bueno, entonces nosotros, si el pueblo peruano nos da el poder, obviamente tenemos que enarbolar eso. Y ahí va a haber una interpretación auténtica. ¿Cómo interpretamos este artículo? ¿Cómo lo analizamos? Van a venir constitucionalistas del otro lado y también nuestros constitucionalistas. Habrá un debate y habrá una interpretación auténtica. ¿Cuál será la interpretación auténtica? La del ganador de la elección, que somos nosotros. Nosotros daremos la interpretación auténtica de ese artículo. Y como también dentro de nuestro programa está convocar a una asamblea constituyente, pero lo vamos a convocar en función al artículo 307, o sea, en el marco de la Constitución del 79, porque esto lo vamos no a derogar, porque si derogamos somos cómplices de todo lo actuado. No nos queda otra cosa que desconocer. Entonces, claro que sí, va a haber un recontra problemón,
porque va a quedar en el aire los últimos 30 años de la historia peruana. Y como nosotros sostenemos que desde el 5 de abril del 92 hasta la fecha, la llamada democracia peruana está en posición adelantada, o sea, está en offside. Entonces, obviamente, al desconocer ese problemón, lo tenemos que solucionar. ¿Y qué va a ser la parte principal de ese problemón? La parte principal de ese problemón van a ser todo el proceso privatizador extranjerizador. Va a ser que vamos a tener que desconocer, al igual que la Constitución, los llamados contratos de estabilidad jurídica con el gran empresariado transnacional. Debemos tener para entonces todo un equipo de profesionales patriotas en condiciones. Ese ha sido un problema, porque ahí vamos a tener que definir en qué va a consistir la nacionalización. ¿En qué va a consistir la nacionalización? ¿Va a ser sinónimo de estatización? ¿O también puede ser sinónimo de privatización con un empresariado nacional patriota? Esa cuestión está para el debate. Está para el debate, pero ese es el paso que nosotros vamos a hacerle dar a toda la República, con la Asamblea Constituyente del tipo Estados Generales de la Francia Jacobina. ¿Por qué? Porque, compatriotas, yo he llegado a la conclusión que acá en el Perú nos faltan definir las cosas. Todo el mundo habla de democracia. Guatrota Cachuca, saludos, caray, muy bien. ¿No? Cachuca es genocacerista, por si acaso, ¿eh? Muy bien, sitio de honor. Bueno, ya. Bueno, entonces ese es el gran reto que vamos a asumir. Ahora, durante esa asamblea constituyente que vamos a convocar, la convocatoria, todo el proceso electoral. Es más, antes de la asamblea constituyente, tenemos que convocar, para darle más legitimidad, a un referéndum. A un referéndum. Entonces yo quiero hacer una línea de tiempo con ustedes, para que tengan una idea más o menos. Estamos asumiendo que hemos ganado la elección, asumiendo lo que va a pasar en el 2026. 28 de julio 2026. Se supone que acá está iniciando el periodo de la Alianza Nacional del Trabajo. Ese mismo 28 de julio se está desconociendo la Constitución del 93 y al desconocerla, ipso facto, entra a tallar la anterior. La anterior no es capricho nuestro, es la del 79. Entonces entra la Constitución del 79 en función al artículo 307 con el cual tenemos que escarmentar a la clase política. Y como yo le dije, en ese artículo se establece castigo para los usurpadores y sucesores. ¿Quiénes son los usurpadores? Los golpistas y sucesores también. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los presidentes habidos desde abril del 92, o sea, Fujimori, más Paniagua, más Toledo, más García, más Ollanta, más Kuczynski, más Vizcarra, más Merino, más Sagasti, más Castillo, más Boluarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estos, Paniagua ya falleció, García ya falleció. 11 menos 2, 9. Bueno, allá. García, pues, ¿quién falta? Bueno, ya, pues, después corregimos, no me di cuenta, ya. No, a la idea es la siguiente. No, es que compatriota. Ahí está, Merino está acá, Vizcarra, Merino, Sagasti, ya. Bueno, vamos a ver, ya. Pero estos están inmersos en faltas según el artículo 307. Ahí se supone que debe haber una sanción que establece la Constitución y que nosotros la vamos a aplicar. Entonces, pero además nos damos cuenta que estos señores, además, son lavajatistas, Odebrecht. ¿Quiénes son lavajatistas? Fujimori. Bueno, Paniagua no tuvo tiempo. Toledo, García, Ollanta,
Utinsky y Vizcarra. Hasta acá termina el abajatismo. Con Merino ya no hay. Entonces, según nuestra tesis del artículo 307, nosotros consideramos Odebrecht, que es desde acá hasta acá, Lavajato, como un problema de seguridad nacional. No es mera y solamente corrupción. Son agentes extranjeros, en este caso brasileños, alias inversionistas, que sobornaron la voluntad presidencial durante un tercio de siglo. Y siempre he dado el ejemplo de Chile. Es como que yo regreso de Santiago, me presento ante mi amigo Cachuca, le digo, señor presidente Cachuca, acabo de sobornar al presidente Boric. Y Cachuca me dice, caray. Y yo le digo, no solamente a Boric, lo he hecho chapar 3 millones también a Piñera, a Bachelet y a los últimos 6 presidentes hace 30 años. Cachuca me dirá, entonces con un telefonazo recuperamos a Arica, porque los puedo meter a la cárcel con un solo telefonazo. Entonces es un problema de seguridad nacional por donde se le mire. Nosotros así lo vamos a tratar. No lo vamos a tratar solo como mera corrupción, no. Entonces, pero todo en el marco de la Constitución del 79. Entonces, todos estos de acá, ¿no? Que además son lavajatistas y fujiconstitucionales, según nuestro criterio, que lo tratamos de hacer lo más coherente posible, se les aplica según la Constitución del 79 el artículo correspondiente a traición a la patria. Con las consecuencias que correspondan, que es pena de muerte. Ahora, pero todos estos, incluidos estos de acá, están inmersos en el artículo 307. Entonces también les corresponde prisión. Les corresponde prisión. Y nosotros somos el único partido que tiene los cojones y todo el historial para meterlos con gusto a la prisión. Mientras están en lista de espera para lo que puede suceder con la traición a la patria. Pero no solamente acaba eso, porque con estos 9 solamente juntos, yo he estado preso en Piedras Gorras, al lado de Aymael Guzmán, y al otro lado con Montesinos, ahí me mandó cosito. Entonces, yo me he dado cuenta que en la base naval, justamente hay 9 celdas para 9 presidentes. Cabe, perfecto. Pero no solamente cabe ahí, porque el pueblo tiene una sede de furia, de justicia. Furia de justicia, ira santa. Entonces nosotros somos pues la ira de Dios también. Entonces, este es el Ejecutivo. Pero también el Legislativo ha sido cómplice. Estos salvajes han sido cómplices, los del CCD. Entonces, con ese mismo criterio del artículo 307 se lo vamos a aplicar al Legislativo. Todos los congresistas, habidos desde el CCD del 92, CCD del 92, y todos los congresos habidos hasta la fecha, o sea, no sé cuántos congresos ha habido de 130, 7 gobernantes por 130, son más o menos 1000 congresistas. 1000 congresistas habidos desde el 5 de abril del 92 hasta ahorita, no sé cuántos habrán muerto, no sé cuántos, la verdad que no lo sé. Pero estos también son cómplices. Son cómplices, por supuesto que son cómplices. Entonces deben ser también detenidos. Deben ser detenidos y encarcelados. O sea, se les aplica al pie la letra del artículo 307, léanlo. Se les aplica al pie, tiene que haber una cacería. Y con esto justamente es lo que se llena Piedras Gorras, y esto ahí también. Acá se llena Piedras Gorras con 1000 congresistas, una en cada celda. Yo les digo que es quizás fantasioso, pero no lo es. Va a ser realidad con nosotros. Por eso que nos dicen que somos una locura, claro, carajo, pues somos locos, pero es justicia. Eso es justicia. No, por favor, no hay. Entonces, entonces estamos hablando del legislativo. Y, repito, ese artículo es hermoso. También nos podemos lanzar contra el Poder Judicial, porque todo ha sido complicidad de estos 3 poderes. Y ahí entra lo que dice acá, también hasta el 4º poder, que todos han desfilado por la salita del sí, todos han anotado con la bajata, todos han dado la marmaja. Entonces, repito, nosotros, cuando hicimos el anahuaylazo y el locumbazo, la verdad, no habíamos estudiado el artículo 307. Recién lo hemos estudiado en la prisión. Y nos damos cuenta que esa es la solución. Con la ley en la mano, acá no hay que estamos siendo unos atilas, no. Este es restablecer la posición adelantada del offside de la llamada democracia peruana, que es una timocracia desde hace un tercio de siglo. La única organización política que tiene los cojones para hacerlo, la energía para hacerlo, el historial para hacerlo y la decisión para hacerlo somos nosotros. Otros no lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos que hacerle entender a la población que estamos decididos a eso. Y no me cabe duda que vamos a ganar la elección. Entonces, estamos viendo que se puede hacer un proceso totalmente revolucionario
sin necesidad de llegar con 500.000 montoneros a Palacio de Gobierno. También con las reglas de la llamada vía electoral lo podemos hacer, y se ha dado en otros países. Entonces, este tema constitucional es importantísimo. ¿Por qué? Porque en este escenario, que va a ser en el primer semestre, desde julio a diciembre del 2026, tenemos que hacer eso, porque también en octubre se viene la elección municipal regional, y si hacemos esto, y estamos con la luna de miel del país profundo, vamos a barrer en la segunda elección. Y son las reglas del sistema electoral que nos van a dar el poder total, no solo ejecutivo, legislativo y judicial, sino también gobernadores y municipios. O sea, un poder casi absoluto, lo que corresponde a un proceso revolucionario. Entonces, en esa asamblea constituyente que vamos a convocar, porque llegamos el 28 de julio, las grandes revoluciones tienen que ser grandes procesos psicológicos también. El pueblo debe estar totalmente psicológicamente encapsulado en esa idea. Entonces, si nosotros hablamos de escarmiento histórico, no es retórica, lo vamos a hacer. Entonces, cuando se dé el primer presidelincuente ajusticiado, en función del artículo 307, con todas las reglas de la democracia real, con todo el restablecimiento del sistema constitucional legítimo, entonces el pueblo peruano va a pensar, carajo, acá hay un proyecto nacional, me anoto. Entonces, en esta vía vamos a convocar al referéndum y de ahí pro asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente va a durar año, año y medio, para que estos asambleístas paran el nuevo contrato social que será la 13ª Constitución del Perú, pero en la cual, a diferencia de las 12 anteriores, va a haber una participación total. Así como en la Francia revolucionaria jacobina, los estados generales, ¿no? Tiene que haber eso, para ponernos de acuerdo en muchas cosas, empezando por el concepto de democracia. Porque sepan ustedes que hasta Ismael Guzmán hablaba de la República Popular de Nueva Democracia. Los señores Cabero, estos señores que nos quieren poner la ley Antauro, y Muñante y otros más, también tienen en su cabecita el concepto de democracia. Yo participo y tú no, porque no me caes. También el fujimorismo tiene su concepto de democracia. Canal Huila, Beto Ortiz, Canal N, todos tienen su concepto de democracia, el comercio, y ellos pontifican qué es bueno, qué es malo. Pues yo repito, ¿y dónde carajo está escrito el concepto de democracia? No está en el Código Penal, no está en la Constitución. Entonces empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Entonces, en esta gran convocatoria de la Asamblea Constituyente solamente lo podemos hacer nosotros. Entonces, este tema constitucional debe, para la militancia y dirigencia de Antauro, debe ser bien dominada en el intelecto. Y repito, nosotros estamos obligados a saber estudiar la Constitución del 79 y saber de memoria el artículo 307, porque ese es nuestro eje de gobernanza. Lógicamente, repito, entramos al gobierno y estamos gobernando con la Constitución del año 79 hasta que la nueva Asamblea Constituyente dé a luz a la nueva Carta Magna, al nuevo contrato social, que no me cabe duda que va a tener como característica que va a subordinar el libre mercado a la nación. Eso es lo que nosotros vamos a imprimir en esa nueva Carta Constitucional. Bueno, compatriotas, no sé si hay una pregunta al respecto. A ver, un ratito. Bueno, muchas gracias, Antauro, por la exposición. Ahora vamos a pasar a una pregunta que le puede hacer Mario a Antauro y Antauro una pregunta a Mario. Una sola de cada uno. Ya. Muchas gracias. Sobre la exposición de Antauro, ¿no? Bueno, el poder es el tema. Poder hacer es la consecuencia. Entonces, constituir un poder para cambiar profundamente al Perú, de manera irreversible e inescapable, cómo se hace desde una perspectiva etnocastrista. Entendiendo ya que hay una distribución de ese poder ampliamente popular.
Ujú. Bueno, no he captado bien la pregunta, pero ¿puedo reformular otra vez? Claro, claro. Ajá. ¿Cómo hace para repartir el poder en regiones, distribuyéndose desde Lima, coordinando con las regiones? ¿Cómo se reparte el poder decisorio en un gobierno popular? Ujú. Bueno, yo respondería que cómo repartimos el poder. Bueno, yo lo entiendo como una descentralización del poder. Y en ese aspecto debemos volver a estudiar el tema de la regionalización, que a todas luces ha sido un fracaso. Y lo entiendo que es un fracaso desde el inicio de esa ley, porque fíjense ustedes casos concretos. Lima, que antes era departamento, ahora que son regiones en el departamento de Lima, se ha llegado a un absurdo que hay 3 regiones. O sea, esta descentralización del poder se supone que empezaba con la regionalización que aplicó Alejandro Toledo. Bueno, sus resultados los tenemos ahora. Así como tenemos presidelincuentes, así hay gobernantes delincuentes, porque cada región tiene 3, 4 gobernantes presos. En la región de Piedras Gordas hay un pabellón entero para gobernadores. Ahí están los de Chinecas, los de todas las regiones, tienen 1, 2, 3. El campeón es Ancas, que tiene 5 gobernadores presos. Así están todos. ¿Y qué van a pedirle? Pues si también los presidelincuentes están en la IROES. Entonces, y estamos viendo la ley de la regionalización, que Lima, que antes es un departamento, ahora hay 3 regiones. Una región es el Callao, otra región es Lima Metropolitana, porque también es presidente regional de Lima Metropolitana, y otra región es Lima Provincias. O sea, 3 regiones en un departamento. Entonces, obviamente eso no ha dado resultados. Ahora, ¿nosotros qué pensamos hacer? Más que descentralizar el poder, consideramos que hay que descentralizar, tenemos que aplicar una nueva demografía, un nuevo ordenamiento territorial. Los incas regionalizaban con los suyos y descentralizaban con los mitimayas. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos un problema demográfico en el Perú. O sea, si queremos desarrollar nuestro país, de veras queremos desarrollarlo, no vamos a pedir los planes a las Naciones Unidas que vengan a enseñarnos a cómo gobernarnos, sentido común. El Perú tiene ahorita 34 millones de habitantes sin contar venezolanos. Ahora, de esos 34 millones de habitantes, 1/3 está en la ciudad de Lima. Una ciudad de Lima que ya se comió, ya destrozó 3 valles. El Valle del Lurín, el Valle del Chillón y el Valle del Rima. Ya no hay frontera agrícola en esos valles. Todo está bajo cemento, es un desagüe. Y sigue llegando más gente. Entonces, si nosotros somos gobierno y queremos desarrollar realmente nuestro país, no pedir ayuda a los extranjeros, que nos den planes, no, nosotros mismos, con sentido común. Tenemos que desaturar el water, porque no interesa que seamos etnocacerita de derecha y de izquierda. Si queremos desarrollar realmente esta sociedad que está en este territorio llamado Perú, no podemos tener a toda la gente en la sala. Tenemos que desaturar el water. Lima no puede tener 13 millones de habitantes y todas nuestras planicies amazónicas abandonadas. ¿Cómo vamos a replantear eso? En concreto, tenemos que trasladar millones de jóvenes de población de la costa a la selva. Tampoco los podemos mandar al monte que se mueran de hambre como pasó en Camboya con Phnom Penh, con Pol Pot, que hizo lo mismo, se le murieron 2 millones de camboyanos en el camino. No podemos hacer eso. Tiene que haber una planificación, tiene que haber un debate nacional, plantear la idea. Pero ¿cuál es la idea? La idea, compatriotas, es una agresiva tarea de fronteras vivas. Miren, sabemos el problema que afrontamos. Ahorita el Perú ha salido último nuevamente en la prueba PISA. O sea, somos los más ignorantes, los pésimos estudiantes, somos los últimos de la clase en estudios en todo el mundo y somos también los últimos en sanidad, porque en el COVID fuimos el país con más muertos por millón de habitantes. O sea, estamos hasta por debajo de Haití. Yo la verdad no sé por qué dicen, oye, Venezuela es así, estamos peor que Venezuela. Venezuela no quedó como nosotros, ni Cuba, ni Haití. Bueno, entonces vamos a afrontar un país destrozado.
de cada 5 niños, de cada 10 niños, la mitad están con anemia, desnutridos, una pobreza que crece, sin esperanzas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, primero, sabemos que el principal problema que se dice que hay en el Perú es el de la inseguridad ciudadana y de la corrupción. Claro, lo es. Es cómo lo atacamos. Si somos gobierno, ya hemos desconocido la Constitución, metido presidentes presos, ya estamos en el caballo. Tenemos que solucionar esos problemas. Y es fácil solucionarlo metiendo mano dura, claro, es fácil meter, ahorita hay 100.000 presos en el Perú, metemos 100.000 cholos más y seguramente solucionamos el problema por medio año. Pero solamente es momentáneo. Y seguramente después vamos a tener que meter 100.000 más y 100.000 más cada 3 meses. En 5 años quizás la mitad del Perú va a vigilar a la otra mitad. Pero eso obviamente es entonces una solución. Es fácil meterle palo a la gente, es fácil ser represivo. Pero esa no es la solución. Para nosotros es dar trabajo. Porque siempre lo decimos, así como el ocio es madre de todos los vicios, en su versión laboral el desempleo es padre de todo delito. Un joven mal pagado no puede ser buen padre, buen esposo, buen hijo, no puede ser un buen ciudadano de ninguna manera. Entonces, ¿cómo garantizamos a esta población que está en un proceso psicológico revolucionario de las fronteras vivas, del trabajo? ¿Cómo damos trabajo masivo y bien remunerado? Porque con eso bajamos la delincuencia. Entonces, para empezar, sentido común. Tenemos que prohibir a los extranjeros trabajar, está en el decálogo. No puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. Si el extranjero no tiene su boleto para Machu Picchu, se va a su campo de refugiados. Eso está simple. Y ya lo repito, 1,5 millones, 2 millones de extranjeros. No me estoy refiriendo solamente a venezolanos, digo colombianos hasta suizos. No puede haber trabajo para extranjeros. Machu Picchu a su campo de refugiados. ¿Es radical, por supuesto que sí, pero la situación es radical. Entonces, con eso estamos por lo menos recuperando puestos de trabajo. Quizás no tan buenos, pero algo es. Simultáneamente a eso, tenemos que abrir los cuarteles del Ejército, la Marina y la FARC. Servicio universal, obligatorio. Los cuarteles full. Y que los cuarteles vuelvan a estar repletos de juventud, en vez que las cárceles estén repletas de juventud, como pasa ahora, y los cuarteles están vacíos. Debemos invertir la cosa. Entonces, ¿cómo vamos a mandar a millones de jóvenes, principalmente desde Lima, que están en la Plaza 2 de Mayo prostituyéndose, sodomizándose en todas las ciudades de la costa, de la sierra, de la selva, sin futuro? Tu máximo opción es ser mototaxistas, sueldos de 700 soles, 800 soles, niños no reconocidos, hijos pirañitas, cuernos conyugales, las familias destrozadas. Entonces esto está pasando. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Tenemos que darle pues a nuestros muchachos tierras en la zona de frontera. Entonces acá vamos a rescatar la ley del servicio militar. La ley del servicio militar, hasta antes del Andahuaylazo, establecía que cualquier peruano o peruana que haya hecho su servicio militar de 2 años, el Estado lo hacía acreedor a tierras en zona de frontera. Eso dice la ley. Nunca se cumplió, nunca se reglamentó, nunca se determinaron ni en el Ministerio de Agricultura ni de Defensa dónde y cuáles eran las tierras en zona de frontera para darle a los licenciados. Nunca se hizo eso. Entonces nosotros consideramos que sí lo vamos a hacer nosotros. Entonces el gran tamiz para eso va a ser el servicio militar, porque tampoco podemos mandar a muchachos que no saben ni sembrar ni llevar un arma a la frontera, cuidar frontera y tener su chata. Entonces tenemos que tener todo un equipo multidisciplinario. Obviamente el ejército va en avanzada, despejando el campo para las futuras poblaciones de frontera. Entonces estamos haciendo cálculos. Ya hay un equipo militar que tenemos. ¿Cuántas hectáreas, tanto para usos de forestales o de agropecuarios o agricultura, pueden dar cabida a tantos cientos de miles de jóvenes en toda la zona, en la región Amazonas, toda la zona de la cordillera del Cóndor, en la región Loreto, toda la selva, toda la cuestión del Putumayo y del Caquetá, toda la frontera con Brasil, Purús y hasta la Amazonía de Madre de Dios? Entonces estamos viendo de que por ahí tenemos una capacidad masiva de hacer una demografía, una nueva racionalización demográfica de la regulación territorial del país. Repito, nuestro objetivo es desarrollar al país, y el país no se puede desarrollar si no desatoramos el water, si no hacemos medidas realmente concretas contra la descentralización. Y habiendo descentralización poblacional, solito, por ley de gravedad, cae la descentralización del poder. Entonces, nuestra tarea es
ya que estamos convencidos que el problema principal del país es la falta de trabajo, porque del desempleo masivo deriva la delincuencia y obviamente estamos atacando hacia arriba con fusilamientos a la clase política presidelincuente. Con eso moralizamos y desde abajo atacamos. Prohibición de extranjeros a trabajar, servicio militar obligatorio universal y simultáneamente fronteras vivas. Entonces, va a haber una política nuestra de incentivos del servicio militar obligatorio para la juventud, diciéndoles, tu servicio militar va a durar 2 años. Una vez que dure 2 años, como dura en todos los países, el Estado, para que le entregue sus 4 o 5 hectáreas en la cordillera del Cóndor, en el Putumayo, en Purús, donde sea, usted tiene que capacitarse 1 año más en los cuarteles, para que no vaya manco, en actividades agropecuarias, piscigranjas, forestales, ganadería, de tal manera que ese joven salga capacitado, no solo como hombre que sabe usar las armas como frontera vida, sino como un nuevo agricultor, un nuevo hombre. Miren, le voy a hacer una comparación. Yo tengo un cuñado que es francés, y este cuñado una vez me dijo, pues ¿sabes qué? La diferencia entre Perú y Francia es la siguiente, que si en Francia nace un niño, aumenta el PBI, porque es un productor nuevo. Ese niño es un futuro científico, es un futuro profesional, es un futuro agricultor, aumenta el PBI. Pero si en el Perú nace un niño, baja el PBI, porque ese niño es un futuro improductor, una futura carga, un futuro desempleado eterno, una carga vana sobre la tierra. Ese es el desempleo. Y miren lo que está pasando acá. O sea, un niño nace y baja el PBI, pero si importamos un celular, sube el PBI. Entonces, eso obviamente, ¿por qué pasa? Ustedes saben, compatriotas, que nosotros dividimos la deuda externa que tenemos. Entre los 33 millones de peruanos, más o menos a cada uno nos sale per cápita una deuda de $1.700. O sea, todos los niños peruanos que están de teta ya deben $1.700. Desde el feto, desde el vientre de la madre ya son morosos, ya son unos deudores. Entonces, obviamente, este es sublevante. Este es sublevante. Entonces, repito, el gran éxito del proyecto de la Alianza Nacional del Trabajo va a ser garantizar trabajo masivo y bien remunerado a nuestra población. Entonces, cuando nosotros sostenemos que el caballito de batalla, pero calculamos que con una política agresiva de fronteras vivas dirigidas hacia la Amazonía, eso implica un nuevo reordenamiento territorial y una nueva visión o revisión geopolítica de la gobernación peruana. Por vez primera, desde que se inició la República, es más, desde que se inició la colonia, por vez primera, una gobernación, un Estado va a mirar ya no al Pacífico, suficiente con Chancay, suficiente con la Panamericana, suficiente con el Océano Pacífico, ¿qué más quieren? Levantar la sierra y orientar todo el esfuerzo hacia la Amazonía. Tenemos que volcar nuestra población hacia el este, así como el sueño americano fue la marcha hacia el oeste, el Far West. Bueno, el sueño peruano tiene que ser la marcha hacia el este, hacia la Amazonía. Tenemos que volcar ahí masivamente a la población, principalmente muchachos que le den un norte de vida, de tal manera que sea un reproductor, ya no es un futuro desocupado, ya le damos un norte, ya le damos un motivo de vida, porque acá en las ciudades, en Iquitos, en Pucallpa, están hacinándose, están prostituyéndose, están sodomizándose, no hay futuro, es peso vano sobre la tierra, son como la plebe romana, irrecuperables. Acá en la Plaza 2 de Mayo, yo tenía una compatriota médico, enocarcerista. Cuando me visitó la prisión le dije, porque en la prisión uno pregunta de todo, ¿cuál es la enfermedad más común en el centro de Lima, en la capital de mi país? Y me dijo, las enfermedades de transmisión sexual. Todos están quemados en 10 cuadras alrededor de la Plaza 2 de Mayo. Pura prostitución, homosexualidad, decadencia. Son irrecuperables. Así están todos los centros de todas las ciudades. Así están las ciudades. Entonces, obviamente, nos viene la televisión, la propaganda. No, señores, la solución la tenemos nosotros en nuestra cabeza. Y yo sostengo, y ahí sí le hago caso a don Isaac, que el pueblo peruano es un pueblo que lo han tratado como minusválido. Nos han tenido siempre en silla de ruedas, nunca nos han dejado caminar con nuestros pies. Es hora de caminar con nuestros pies. Obviamente, quizás nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero la idea es levantarnos de la silla de ruedas. Y la única manera de emanciparnos de la silla de ruedas, repito, es concretamente, políticamente ahorita, enarbolar como un arrecife,
ante toda tempestad, firmes hasta el final, el artículo 307 de la Constitución del 69, que nos ahorra el camino de hacer una tercera rebelión. Muchas gracias, compatriotas. A ver, ahora sí, la última pregunta. A ver, doctor, un gusto haberlo escuchado. Yo quisiera hacer una pregunta. Usted como académico de la UNI, que para nosotros es la mejor universidad nacional en el país, ¿cuál sería el aporte de la ingeniería peruana en una política de fronteras vivas? Bueno, ante todo agradezco la denominación de doctora, muy amable. Yo estudié en la UNI matemáticas y física en la Facultad de Ciencias. Y la UNI produce no solamente ingenieros, sino científicos y arquitectos. Somos tres tipos distintos. Pero ya que me hace la pregunta de ingeniería, es un reto mayor en las fronteras vivas poder, sin distorsionar el paisaje, permitir conectividad. Y la conectividad en un país que tiene una diversidad orográfica descomunal, alturas, profundidades, sinuosidades, tipos diferentes de suelos, hacer una penetración de vías férreas o de autopistas requiere pensar en articulación multimodal. Es decir, no todo puede ser trenes, no todo puede ser vías fluviales, tiene uno que articular. Entonces, el mayor aporte, no solamente dejar que la ingeniería construya, sino que diseñe nuevos prototipos apropiados al Perú. En el Perú se ha hecho mucha ingeniería antes de la invasión europea, pero esa fue denostada. Y eso es un tema que en mi universidad, yo cada vez que puedo, estoy con mis colegas, les digo, es hora de que rescatemos esas tecnologías que permitieron construir puentes donde no se podía, construir edificaciones con solo rocas, de una manera permanente, incluso hasta poder enseñarles a otros que vengan a hacer doctorados acá, al Perú, para que se enteren cómo se hacía esa tecnología. Y no tenemos que pagar regalías por eso, porque es propia, es parte de lo que uno puede revalorar sus conocimientos. De manera sucinta, lo digo, podría ser muy largo, pero realmente esta es una noche en que debemos también festejar el encuentro de ustedes con nuevas propuestas y desde luego apreciar su gentileza a compartir esta noche la mesa. Cachuca. Sí. Primero él. Ya. Hola, Pedro de espalda. Buenas noches. Les saludo a Hernán Condori, Montero, amigo del alma, de corazón, de ADN, con ustedes. Gracias. Conozco el sentir interno y los pensamientos de mi amigo Antaura. Es bien difícil en esta época decir tengo un amigo. En las buenas y en las malas. El caballero, con su profunda visión del Perú, estoy gratamente sorprendido. Y solo sé que todo el mundo tiene en su corazón unas ganas de hacer algo. Por mi enfermedad he pedido saltearme el orden. Y yo estoy en partida y ya hice lo que tenía que hacer, pero creo que podría dar algo y vengo a ponerme al servicio de todos ustedes. No como antes decirle esto. En mis 63 años, sobre todo a partir de la universidad, aprendí algo muy bello. Solo, se puede entregar la vida por algo, como la madre, como el padre, si se ama. Si te pagan, eres un buen soldado. Pero si luchas por tu gente sin un sol, lo haces por amor.
solo se puede luchar por lo que se ama. Y el Perú, 300 años, y acá lo dejo, nos han dicho que no nos amemos, que ser serrano, quiste, mamá, ni cutipa es malo. Nos han lavado el cerebro, nos secuestraron el alma. Hombre y mujer, si no soy blanca, ya perdí. Si no vivo en una zona bacán, el apellido es Guachambuer, el mamá ni quiste, ya perdí. Si soy trigueño, ya perdí. Te lo repiten tanto. Pablo de los 60 y grandes filósofos y sociólogos lo han dicho. Te lo repiten tanto que te hacen creer eso. Y es más, tienes miedo de salir de ese punto de comodidad. Y siempre queremos hablar antes del tiempo, romper el equilibrio, solamente por acto de presencia. Amén. Amén. Enamórense del Perú, de la... Ay, no como quito a mi papá porque se me va a poner duro el pelo. ¿Quién te ha mentido eso? Si yo fuera chino sería amarillo, sería ojo jalado y me apellidaría Lee. Si fuera alemán sería Beckenbauer, sería blanco caucásico. Si hubiera sido de México sería Zapata, si hubiera sido de África sería Ukulele y sería Retito. ¿Por qué nacer en Perú como somos nosotros? Con 5.000 años y más, con 500 años de grajea en el pastel de dulces de Europa linda también. Esta es la respuesta, pero el chiste es amar. Amemos el partido, amemos al Perú. Si no lo amas, lo vas a hacer por plata. Maldita sea, yo soy el más miso del mundo con todo lo que he hecho. Y no quiero tu plata tradicional. Me niego, vaya a la recurrir, no quiero tu plata. Soy taxista, digo bien. Limpio, aprendemos al Perú a ser limpio. Limpio como ser humano, limpio en tu calle ciudad, limpio con tu pareja, limpio con tus hijos, limpio. Valores. No me estoy refiriendo esencialmente a la religión o las disculpas del caso. Siga usted con la religión. Si es buena, sígala. Prepara acá. Llega aquí. Y luego enciende como un foco con 12, un cable positivo negativo, enciende la espiritualidad. Amen al partido. Amen al Caulo. Ámense ustedes primero. Súbete al monte 3 veces. Segundo el titán de tu vida. Sal del jalón triste. Saca la cabeza, nada al barco, 2, 3, súbete al bote y ahí salva a alguien. No intentes salvar a nadie cuando tú mismo te estés ahogando, porque los dos se ahogan peor. La palabra es, ámate y ama a tu partido. Me tengo que ir a hacer tratamiento. Compatriotas, por favor. Ya. La base de lo que viene. Soy del Comité de San Juan del Urigancho, soy dirigente, aparte de soy secretario de Comunicación Andina, estoy haciendo aporte del comité acerca del tema. Pero en esta ocasión felicito a los ponentes, al mayor y a Mario, por este momento. Mi pregunta quizás es de acuerdo al momento histórico que vamos a tomar el año 2026, porque yo estoy seguro que vamos a llegar al poder. Pero hay una antesala, mi mayor, también para conocimiento de nosotros, así como existe la acción, existe la reacción. Entonces estoy yendo al plano netamente del poder. Tenemos unas fuerzas armadas, todas ellas traidoras, corruptas, por linaje y por historia. Entonces yo voy a esto. Tiene que haber una planificación antes de la toma del poder, porque acá está la CIA, está el Pentágono y todos los infiltrados. Históricamente tenemos antesalas y antecedentes, como el caso de Chile, del año 70, que Allende nombró a Pinochet y Pinochet le metió el puñal. Acá en el caso de nosotros, en el tiempo de Velasco, Morales Bermúdez fue nombrado comandante supremo de la Fuerza Armada y a la final también igualito. Entonces yo voy a la pregunta. Mi mayor, ¿usted tiene la planificación exacta o al menos una idea clara qué hacer con esas Fuerzas Armadas en ese momento de la toma histórica de poder? ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Entonces tenemos que tener unas Fuerzas Armadas afines y comprometidas con el proyecto. Y voy a eso. Ya, bueno. Compatriotas, estoy yo con el tiempo medido. Esta va a ser la última pregunta y la última respuesta que se va a dar esta noche. De este viernes al otro
sí que no se cruza con otro evento, pero en principio vamos a dar una conferencia en nuestro auditorio que queda en la Avenida Uruguay sobre los 10 puntos. Ahí vamos a tratar todo al respecto. Seguramente la compañera Pilar va a dar más alcances. ¿Quieres decir algo, Pilar? Sí, lo que yo quería decir es que este viernes continuamos con la charla. Juan, ¿cómo es? El viernes tenemos otra charla. Perfecto. El viernes nos volvemos a reunir acá, pero el subsiguiente viernes, como el local que nos queda chico, vamos a ir a otro sitio. Ya, voy a dar la respuesta a esta. ¿Ya? A ver, hable. Felicitaciones por este magnífico evento. Mi nombre es Víctor Villanueva Bolaños, nacido en Callejón de Conchuco, Banca. Actualmente vivo en Europa, emigrado por falta de trabajo acá. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué va a hacer usted con la burocracia diplomática que tiene relaciones exteriores? Ya. Actualmente el peruano en el exterior está muy maltratado. Desgraciadamente hay una burocracia tremenda que los diplomáticos se burlan de la comunidad peruana. Ya. No obstante que los 4 millones que ya superamos ahorita en el exterior aportaban muchísimo económicamente al país. Pero sin embargo el país no nos da nada. Ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Ya, bueno, voy a responder las dos preguntas. La primera pregunta fue con respecto a nuestra posición, con respecto al poder armado, a las Fuerzas Armadas. Bueno, al hablar de Fuerzas Armadas, tenemos que también hablar de Fuerzas Desarmadas. Porque una Fuerza Armada es fiel reflejo de su fuerza desarmada. Un cuartel es fiel reflejo de su calle. Un ejército es fiel reflejo de su pueblo, de su sociedad. Si tenemos una sociedad acomplejada, tendremos un ejército idéntico. Si tenemos una sociedad eficiente y patriota, el ejército será fiel reflejo de eso. Ahora, nosotros, claro, hemos visto que al lado de Velasco hay un Morales Bermúdez, al lado de Cáceres hay una Iglesias, al lado de Pinochet hay un Prat. Siempre hay una antítesis, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en las Fuerzas Desarmadas. Ahora, claro, nosotros salimos de los cuarteles, sabemos cómo piensa el militar, somos militares. Y da la casualidad que el año 2026, si somos elegidos, entonces yo que los represento a ustedes, y ustedes que me representan a mí, o yo que soy ustedes y ustedes que son yo, entonces obviamente ahí nosotros estaríamos en la presidencia con una personalidad que sale de los cuarteles y se ha sublevado 2 veces contra el Estado, o sea, contra el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en un caso el japonés Fujimori y en otro caso el peruano Toledo. Ahora, claro, se viene un proceso revolucionario. ¿Cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas? Considerando que el último golpe de Estado, que fue el que sucedió el 7 de diciembre del 2022, tuvo una participación del aparato armado. Pero si ustedes estudian bien la cosa, se van a dar cuenta que así como ahora ya no son los cuartelazos con tanques que entran tirándose la cadena o la reja de Palacio abajo, como fue con Odría, como fue con Velasco, etcétera. Ahora ya no hay eso. Ahora va un fiscal con su cinta y cierra Palacio, le pone... Son los fiscales los que entran a Palacio, ponen a los gobernantes contra la pared, etcétera. Entonces, y el golpe de Estado, o el autogolpe, como se le quiere denominar, el 7 de diciembre, en verdad fue un golpe de Estado policial. Porque Castillo no lo detuvo la Fuerza Armada, lo detuvo la policía, lo detuvo la DIVIAC, la gente de este señor Morán, de este famoso coronel Harvey Colchado, la fiscalía, la señora Benavides, la otra, estos apestosos. Entonces, ya no son los golpes militares de antes tampoco. Ahora, claro, pero también hubo responsabilidad, porque en la misma noche de la caída de Castillo hubo una declaración muy interesante que para mí fue la principal que hubo en ese día y que explicó todo. Y la dio el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Gómez de la Torre. Gómez de la Torre, que es una promoción más que la mía, dijo claramente, ya cuando Castillo estaba preso, dijo que
los militares nos debemos al orden constitucional. Y un jurista, un eminente jurista, nos ha explicado en qué consiste ese orden constitucional. Y estamos totalmente de acuerdo con la defenestración del señor Castillo. Lo que dijo. Entonces, obviamente nadie le preguntó a ese general Gómez de la Torre, oye, cuñadito, está bien tu orden constitucional, perfecto, pero viene la pregunta del millón. ¿Cuál orden constitucional? El fijado por la Constitución de Fujimori y Montesinos, que no tiene firma, que ha sido sujeto a 3 golpes militares del general Salinas y 2 golpes etnocaceristas, y que no tiene firma, repito, y que es hechura de un japonés y que produce puros delincuentes en la presidencia, o sea que es totalmente ilegal, o el orden constitucional anterior, que es de la del 79, que es la que corresponde. Entonces, eso en el cerebro del generalato peruano no lo dirimieron, porque no lo pensaron, no lo tienen. Para ellos se cumple la orden del presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, y ahí ese señor, en su intelecto, en su razonamiento, según él, el orden constitucional es el de Fujimori y Montesinos. Entonces, obviamente, si nosotros estamos en elección y ganamos la elección, tanto comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, que seríamos nosotros, porque yo soy ustedes, ustedes son yo, entonces nosotros aplicaríamos, para nosotros el orden constitucional se corresponde, como repito, la teoría del offside. La democracia actual está en posición adelantada hace un tercio de siglo. Vamos a corregir eso. Entonces, para el 2026, el generalato del ejército lo va a tener la promoción que ingresó al ejército peruano como cadetes en 1984. 40 años después van a asumir el comando del ejército el año 2026. Bueno, lo que le corresponde ya asumir a esa promoción. Esa promoción del año 1984, yo era cadete 4º año. Eran mis perros. Es más, yo fui el primer técnico al comando que tuvo esa promoción. Entonces, no le digo que seguimos siendo adolescentes, pero si se da esa situación, bueno, tendremos como generales del ejército peruano a los que fueron mis perros en la escuela militar de Chorrillos, con los cuales me dio una gran afinidad y una gran consideración. Y si al militar usted le mete en la cabeza la verdadera, una ideología, y esa ideología va encaminada con la manera de pensar del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ese soldado va a pensar igual que nosotros, porque no son extraterrestres. Entonces, repito, podemos sí prever un golpe militar antirrevolucionario, claro que lo podemos anticipar, estamos en condiciones de eso. Entonces yo les quiero decir, compatriotas, que así como en el ejército peruano se pare un Velasco, se pare un Cáceres y se pare gente patriota, también como lo antítesis, como lo contrario. Y esa es una eterna lucha de 2 líneas que se da en el ejército. Siempre ha sido así, como en las fuerzas desarmadas. Entonces procuremos aguantar hasta lo máximo que podamos. Para eso nuestro partido finalmente tenemos que tener como base a la reserva, a la tropa, que es el segmento más revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entonces la base del etnocacerismo va a ser un militarismo, en todo caso, de nuevo tipo, un militarismo revolucionario, tropero, etnocacerista, reservista ante todo. Entonces, estamos viendo modelos antiguos. En el siglo XIX había una figura muy importante, muy interesante, que era la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue creada como un contrapeso a reacciones antinacionales del ejército, de algún general díscolo, de algún general antipatriota, de algún general traidor. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos y poner el parche. Repito, pero si tenemos nosotros el total apoyo de la población, ningún militar se va a arriesgar, porque ya están curados contra el SUS, ya están curados, ya están asustados, ya no pueden soportar una nueva comisión de la verdad. El ejército peruano de ninguna manera se va a prestar a soportar una nueva comisión de la verdad en caso que trate de apabullar mediante un cuartelazo un proceso totalmente revolucionario, popular y legítimo y patriota como el nuestro. Por ahí no va a correr peligro la revolución, compatriotas. Yo pienso que la revolución va a correr peligro desde dentro de nuestras filas, porque eso pasa normalmente en el proceso revolucionario. Acuérdense de los grandes procesos en Francia, en Rusia, ¿no? Los jacobinos terminan siendo guillotinados. En el caso ruso, el mismo Politburó, hay penas de muerte.
¿Por qué? Porque cuando la rueda de la historia comienza a andar, aplasta solamente. Entonces hay que estar al ritmo de la historia. El único partido político en el Perú que tiene ese concepto, ese materialismo histórico bien conceptualizado, es el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que es el nuestro. Compatriotas, hay mucho que conversar, hay mucho que hablar, hay mucho que debatir, pero esto que estamos preguntándonos es bueno, porque esas preguntas, que son muy buenas las que están haciendo, testifica el nivel de la militancia etnocacerista. Yo estoy seguro, compatriotas, que vamos a ganar la elección, pero mi preocupación es que estemos lo suficientemente organizados para hacer un gobierno eficiente. Y eso es lo que estamos fallando. Pero esto se va a corregir a partir del Congreso, del Comité Ejecutivo Nacional, con el secretario general Rubén Ramos y el secretario de Organización José Godoy, están llevando adelante, contra viento y marea. Estamos superando los problemas internos del CEN y el partido va a comenzar a andar con una maquinaria a partir del Congreso del 18 de julio, donde todos debemos estar presentes. Repito, todos debemos estar presentes. Bueno, compatriotas, voy a responder la pregunta del compatriota que viene del extranjero. Sí, no es la primera vez que nos dan estos relatos dramáticos nuestros compatriotas que vienen de afuera. Sí, es evidente, no nos cabe duda. Si el gobierno está así, ya pues, ¿qué se le puede pedir a sus embajadores? Y obviamente tenemos que replantear todo el rol de Torre Tagle, considerando que el Perú arranca en los campos de Junín y Ayacucho con 2.500.000 kilómetros cuadrados. Ahora tenemos 1.3, hemos perdido casi la mitad. Y esa casi la mitad de ese 1.200.000 kilómetros cuadrados que hemos perdido en 200 años, solamente 60.000 kilómetros han sido perdidos en el campo de batalla, Arica y Tarapacá, por recuperar. El resto, casi 1.2 millones de kilómetros cuadrados, han sido entregados por nuestra Cancillería de Torre Tagle en cómodas cuotas mensuales a las potencias extranjeras, a los países limítrofes. Es decir, es la Cancillería por historia más vendepatria que puede tener un país. Obviamente, tenemos que atacarlo, pero ¿cómo reemplazamos? No tenemos idea. No tenemos idea cómo reemplazarlos. Ese es el problema que tenemos. Claro, lo bueno es que sabemos cuál es el mal que nos aqueja. El problema es que no tenemos un buen pronóstico. El diagnóstico lo sabemos, el pronóstico no. Tenemos tiempo para lograr la solución. Tenemos 1 año y medio todavía para prepararnos. Pero el problema está planteado. Gracias por la pregunta. Compatriotas, damos por terminado el evento. Me acompañan con nuestros vivas. ¡Viva el enocacerismo! ¡Viva el general Velasco! ¡Viva el Tahuantinsuyo! ¡Gracias, compatriotas! Pilar, ya, él es de Feria, de Fibra. Ya, Muy agradecido. ya, muy bien. Ahí en los proyectos que le he entregado habla de los embajadores. Ah, sí. Levántalo. Que vean la gente, que vean toda la gente. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto conocerlo. Un placer. Gracias.
en esa oposición que tenemos a al neoliberalismo es que nosotros reivindicamos la opción nacionalista que en algún momento enarboló el general Juan Velasco Alvarado en función al planning. Usted ha dicho que no hay juntos con el PRD. No hay alianza. No hay alianza. ¿Por qué no hay alianza? En verdad, la prensa se precipitó. Las alianzas se establecen según la ley de partidos en la cual nosotros estamos inmersos a partir del año 2025. Hasta ahora, todos pueden ser conversaciones, intenciones, pero concretamente no puede existir ningún tipo de alianza en ningún partido. No la necesitan todavía. No lo hemos considerado todavía. Lo he escuchado durante el discurso bastante optimista frente a las próximas elecciones. ¿Así se siente usted? Sí. ¿Por qué? Porque el discurso etnocacerista ya ha ganado elecciones. Ha ganado 2 primeras vueltas en 2006 y 2011 con el comandante Ollanta, al cual promocionamos gracias a una rebelión en Andahuaylas. Nos traicionó y nos dejó presos, claro que sí. Pero eso no quita el hecho concreto que el etnocacerismo, ese discurso, ya ha ganado elecciones de manera consecutiva. 18 años después de la salida del cautiverio, en que la situación ha empeorado, porque en esos 18 años sucedió el COVID, el periodo de la batalla. Entonces, por física política, consideramos que la situación actual es más favorable al nacionalismo que hace 18 o 15 años atrás. Su discurso es bastante coloquial, ¿no? Y logra de alguna manera conectar con su público. ¿En qué sentido esta vez? Primera vez que lo escucho. Bueno, ese es nuestro estilo, siempre ha sido nuestro estilo. Y yo hablo así desde que entré en la política, desde que entré en política, no en un cafetín, no en un ambiente estudiantil, sino en una rebelión cuartelera. Y así es mi estilo de hablar. ¿Es consciente de que va a venir una campaña muy dura contra su partido? Que bueno, de alguna manera usted lo considera nuestra vida política, desde que empezamos en una rebelión, ha sido la norma de constante crisis. Siempre estamos en estado de crisis, estado de emergencia, y nos desenvolvemos muy bien ahí. Sabemos que la campaña va a ser durísima, nos encanta. ¿Están listos para pelear? Entusiasmadísimos. Y la última pregunta, usted ha señalado, bueno, que hay mucha corrupción, que van a combatir contra aquellos presidentes que estuvieron vinculados con Lavajato, con gobierno de corrupción, que ustedes van a ser frontales contra todos aquellos que estén inmersos en corrupción. Yo le pregunto esto porque de alguna manera en su partido, en su comité, en el centro, como le llaman el Comité Ejecutivo Nacional, también tiene algunas personas, bueno, que estuvieron con usted en la novela, que estuvieron en prisión, y otras que también están, digamos, procesadas o investigadas por narcotráfico. ¿Cómo quién? No puedo leer el nombre, si me permite. A ver. Justo Álvarez Sánchez. Justo Álvarez Sánchez, por ejemplo. Él es veterano de la Andahuaylas. Sí. Perdóname porque como estamos hablando puntual, mejor hablamos a los clientes. No los tengo. Ya, a ver, solamente, sí, tiene razón. Justo Lucas Álvarez Sánchez estuvo en el Andahuaylas, Sí. ¿cierto? Efraín Yulino Cuevas Medrano, bueno, él está investigado por el tema de omisión de asistencia familiar. Pero Efraín Yuliño, ¿qué puesto tiene? ¿No está en el CEN? ¿No forman parte del Comité Ejecutivo Nacional con toda seguridad? Yuliño está en el comité electoral, miembro suplente. A miembro suplente del Comité Electoral. Sí, nacional. Y bueno, ¿tiene una sentencia? Dos. Bueno, mire, no, claro, yo lo digo claramente. Seguramente, no estoy negándolo, puede ser cierto, lo voy a verificar. Y si fuera cierto, se van a tomar medidas para reemplazarlo. Porque entiende usted que la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universidades, Recentas y Obreros empezó su proceso de inscripción estando yo preso. Entonces, la verdad que yo no revisé persona por persona todo el expediente de inscripción. Claro. Seguramente puede suscitarse dos casos, bueno, se tomarán las medidas y reemplazaremos. Ya, por ejemplo, muy bien, el que sigue, Américo Augusto Prieto Barrera. Él fue su ex abogado y, bueno, su hija Alberta Prieto la acusa de ser acusador de menores. ¿Usted es periodista o es aficionada? No soy periodista. Ah, ya. Entonces, pero eso es lo que dice usted. Hay una sentencia. No, es la versión de la hija, está en sus redes sociales. Ah, bueno, las redes sociales, no sé si las redes sociales son legales, no sé si será cierto, pero vamos a averiguar. Pero lo que yo le puedo decir es que hay muchas críticas, muchas calumnias, ¿no? Mira, yo oficialmente, para el Estado criollo, su poder judicial apestoso, soy un asesino de policías.
Y no, yo nunca maté a ningún policía porque tengo acción negativa. Entonces, cuando usted me dice de una nota de WhatsApp, bueno, voy a averiguar, voy a ver quién tiene ese WhatsApp, voy a ver si es cierto, si será calumnia, un lío de padre e hija, una hija de hijo, no lo sé, pero vamos a averiguar. Bueno, pero eso se trata Claro, gracias por la información, le agradecemos la información. El señor es Marco Antonio Vizcarra Alegría, entiendo él es el presidente de su partido. Ya. Él también estuvo en el caso... Fue absuelto. Ya, fue absuelto. Entonces, es bueno, es fácil decir, está implicado, pero es muy difícil decir fue absuelto, ¿no? Perfecto, Ya, fue absuelto, inocente. Ya, ok. Y él, lo que tengo son documentos que él estuvo investigado por el caso Vaticano. Sí, pero fue absuelto, repito, absuelto, inocente. O sea, los jueces se huevearon. Fue simple inocente. Ya, ¿qué más quiere que le diga? Y finalmente el señor Edgar Timoteo Quispe Condori. Bueno, él estuvo en el Andahuaylazo con usted. Y yo también. ¿Sí? Y me siento muy honrado. Es lo más hermoso que he hecho en la vida. Ya, muy bien. Señor Marco Antonio Vizcarra no estuvo en el Andahuaylazo. Estuvo preso, También. estuve en el Andahuaylazo y pasó cautiverio conmigo. No, por ejemplo, le preocupa que en una elección tan, digamos, una campaña tan fuerte en la que va a haber pues de todos lados ataques, le digan que usted está acompañado, bueno, así como está acompañado de esta gente que lo apoya de manera voluntaria, también lo rodea, su círculo cercano, está, digamos, gente que ha estado sentenciada por... Para mí es un orgullo tener veteranos del Andahuaylazo conmigo. El pueblo los adora. Usted vaya a Andahuaylas. Mire, a mí 5 jueces apestosos, Biestein, Duberlí, todos esos vacas sagradas, San Martín inclusive, me sentenciaron por un crimen no cometido. Y cuando hemos ido a Andahuaylas al lugar del crimen, los supuestos asesinos, no 5 jueces apestosos, sino 50.000 andahuaylinos dictaminaron quién eran los culpables. Y el culpable fue Alejandro Toledo, el general Quiabra, que era su ministro de Defensa, el general Gibovich, el general Huila, y sus francotiradores apostados en el Cerro Guayhuaca. Y lo hizo el ministro Basombrío Iglesias, furioso antiantaurista. Ellos mataron a los policías, sin vergüenza, y me echan la culpa a mí. ¿No lo reconoce usted como que haya participado en estos muertes? Nosotros, repito, no lo decimos nosotros, lo dice la Policía Nacional del Perú con sus peritajes. Acá está, por favor. Acá está negativo en matrimonio, negativo en varios, pero sin embargo, según este Poder Judicial apestoso, digno de esta republiqueta de porquería, constitucional y la bajatista, yo, Antauro Humala, que no hice un solo disparo, soy el asesino material de esos policías que en verdad fueron matados por las fuerzas del orden. Pero cumplí una condena injusta, solamente justa en procedente a rebelión, porque sí me siento orgulloso, como todos mis reservistas, de haberme rebelado contra un delincuente como Alejandro Toledo. Y también me siento orgulloso de haberme rebelado contra un extranjero japonés prostituto, que es Fujimori, y contra su hija Keiko, que era su primera dama, porque el japonés ya había electrocutado a su mujer en la salita del cine. Entonces, nosotros en verdad tenemos la máxima solvencia moral para postular. Somos los más demócratas y constitucionalistas en el Perú, porque la falsa democracia peruana, que es en verdad democracia, está en posición adelantada, está en offside desde el 5 de abril del 92. Y nosotros la vamos a poner en su sitio con la Constitución en la mano, la verdadera, la del 79, su artículo 307. La señora que está en el Estado también es la compatriota Pilar Roca, usted también es parte de... Claro, es la directora de la Escuela Política de la Alianza Nacional de Trabajo. ¿Cómo me podría contar algo de usted brevemente, nomás para saber? Yo la voy a presentar. La compatriota Pilar Roca es cineasta, es codirectora con su esposo, Federico García Hurtado, de la mejor película nacionalista que ha dado el cine peruano, que es Tupac Amaru. Cuadros así de lujo tenemos en el partido Alianza Nacional de Trabajo. ¿Y a su pareja también es parte del partido? Todavía no se ha inscrito, pero mañana va a entregar su ficha. Muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo. Muy bien, compatriotas, nos vamos. Vamos conversando, ahora me tierras, una foto, rápido. A ver. Ya, muy bien.